Ese problema que ustedes ven de la Junta con los partidos políticos, entre otras cosas, para ponerte el ejemplo. Exacto. Ese es el mejor ejemplo para que la sociedad te entienda que cuando se están implementando leyes, tú comienzas a ver en la implementación que funciona, que no. Exacto. Y eso es lo que tú estás viendo. Y también la resistencia de a quienes se le va a aplicar la legislación. O sea, siempre hay una resistencia. Porque a fin de cuentas, cada vez que tú implementas una reforma, tú estás rompiendo con lo que se quería conservar. Esa es la realidad. Con el tema de la seguridad, lo que pasa es que aquí todavía no hemos concluido los procesos de reformas institucionales. Por ejemplo, el tema del Código Penal, que nosotros tuvimos la semana pasada una mesa en donde participaron expertos. Yo no te voy a decir que un Código Penal te vaya a resolver el problema de la seguridad, porque las leyes no previenen, las leyes intervienen. Exacto. Pero, las leyes, sobre todo, un Código Penal moderno, por ejemplo el que tenemos tiene 206 años. Para que ustedes tengan una idea, la figura del atraco no aparece como tipo penal en el Código Penal que nosotros tenemos. Dios mío. La figura de, y eso se vino a descubrir en días pasados, del secuestro express, eso en nuestra legislación no existe. Ni el sicariato. Nada de eso existe. Cuando tú te vas, por ejemplo, a lo que nosotros estamos trabajando, o hemos venido trabajando desde hace 22 años, no solamente desde el Ejecutivo, cuando Leonel Fernández creó las comisiones de reforma de los códigos en el año 1997, sino ya cuando eso llegó al Congreso, que fue en el año 2000, recuerdo yo, que comenzamos entonces a trabajar. ¿Tú sabes cuántos tipos penales nuevos existen que no lo contempla el actual Código Penal? 53. Wow. Ustedes no se imaginan las situaciones que se le presentan a los jueces cuando se les somete un caso, en donde los jueces a veces, porque no tienen de otra, tienen que hacer malabares, tienen que comenzar a hacer una serie de interpretaciones. Sí. Y también tú ves como muchos casos se le caen al Ministerio Público, porque de las acusaciones que ellos presentan, respecto a los tipos penales que contempla el actual Código Penal, entonces no están contemplados todos los elementos constitutivos. ¿Tú estás entendiendo cómo es el asunto? Perfectamente. Entonces ahí comienza el primer problema. Ese es un aspecto. Pero entonces ahí hay un tranque con el tema del aborto. Sí, pero ahí lo que hay que dejar eso a otra legislación, como se ha hecho en muchísimos países. Aparte. Como eso ha generado en todos los países del mundo. Mucha controversia. Ese conflicto entre la ciencia y la fe. Por ejemplo, tú y yo somos creyentes. Tú y yo somos creyentes. Pero yo entiendo ya que llegó el momento en donde va a haber que deslindar eso. Porque hay una necesidad de orden público frente a una sociedad que no cuenta con una herramienta efectiva. ¿Para qué? Para el diseño adecuado de una política criminal. O sea, tú no puedes abordar el tema de la seguridad. Yo te lo digo, Ramón, porque es que ese es un tema que nosotros venimos trabajando, y tú lo sabes, desde hace 16 años. Entonces uno ya ha llegado, inclusive, hasta tener que explicar esto hasta desde el punto de vista académico, para que el Estado Dominicano lo entienda. Tú no sabes que aquí nosotros no hemos podido modificar la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía. Por eso es que tú ves que muchos de los asuntos que tienen que ver con la seguridad, ¿quién lo maneja? El Ministerio de la Presidencia. Pero tú no crees que la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía, tú no crees que, vamos a la lógica de lo que es el Estado, que es el que maneja la seguridad interna, que es el que maneja una serie de cosas. El ministro de Interior es el jefe de la policía, es el superior del director general de la policía. En el papel, ¿no? Bueno, pero es que debiéramos de llevar eso a la práctica, pero frente a un ministerio que estructuralmente es tan débil, lo ha tenido y lo ha hecho con mucha responsabilidad, que asumir otro ministerio. Esas son distorsiones. Por ejemplo, el tema de la Policía Nacional, que hicimos la reforma, y que mucha gente no ha medido el impacto de esa reforma. Ah, pero ¿por qué no la va a medir? Porque hay pendiente 21 reglamentos,
para que la implementación de esa legislación pueda ser efectiva. Entonces la implementación de la reforma policial se ha limitado ¿en qué? En cambiarle el nombre al jefe de la policía por director general de la policía y en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, que gracias a Dios eso se transfirió al régimen ordinario. O sea, ya los policías están inscritos en SENASA. Es decir, no es que no sea importante, pero no lo más importante. Pero no es lo más relevante. No es lo más relevante. O sea, todo lo que tiene que ver con la doctrina, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la fuerza, todos esos reglamentos están ahí y no ha habido forma. Por eso, la semana pasada, nosotros tuvimos una conversación con el consultor jurídico de la presidencia. Y le dijimos que nosotros como fundación íbamos un tanto como que a asumir o a ser más diligentes. Sí, porque ¿a quién le toca esos reglamentos? Al Consejo Superior de Policial, que es donde se están debatiendo esos temas, pero tenemos ya 3 años en eso. Y eso impacta. ¿Por qué? ¿Y quién ha debido hacer esa diligencia, Sergio Tulio? Una vez que se dio el paso, los reglamentos el ministro y demás. del Interior. El ministro del Interior, que es el presidente del Consejo, Monchi, es el que debiera de tener el liderazgo. Monchi y el Falú, Congreso no debe jugar No, un porque papel. el Congreso dio el paso y fue modificando la legislación. Ya. Ya le correspondería al Consejo Superior Policial entonces a elaborar los reglamentos y aprobarlos. Obviamente, finalmente es el presidente el que lo va a promulgar. Que dicho sea de paso, nosotros estamos esperando los benditos reglamentos para uno poder hacer sus observaciones, como siempre hemos hecho en todos estos procesos. Okay. Y en esa etapa. Ese es un tema. Fíjense el tema normativo, ese es uno. Ahora, vamos al otro tema. Exacto. Al tema que tiene que ver de tú involucrar a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. ¿Tú conoces el plan sobre la seguridad ciudadana que ha elaborado el Estado? Yo te pregunto, ¿tú lo conoces? No. Es que cada gobierno ha elaborado uno. ¿Y tú lo conoces? Bueno, ¿Tú conoces cuánto invierte el Estado es que lo en que el tema de la seguridad? Es que nada más se queda en el tema, por ejemplo, Sergio Tulio, cuando eso se anunció, se quedó en la cámara, en la instalación de cámara. Lo que estamos viendo es y la después, consecuencia. Y después de vez en cuando tiran militares a la calle. Exacto. Sí, pero eso son sensacionalismo y eso es populismo penal. O sea, tú no puedes darle respuesta mediática a un problema cuya solución es estructural. O sea, el tema de la seguridad ciudadana es transversal, es interinstitucional, es un tema de cooperación entre instituciones del Estado. Por ejemplo, porque aquí también hay un desorden. En días pasados yo vi que en una escuela unos alumnos, que dicho sea de paso menores de edad, rompieron las butacas. Sí, celebrando. Y rompieron todos los textos del año escolar. Y aquí no pasó absolutamente nada. Lo primero que debieron de haber hecho las autoridades fue, porque fueron identificados esos muchachos, fue llamar a los padres de esos muchachos, que son los civilmente responsables. Primero para que pagaron los daños que ellos hicieron. Y segundo, ponerle una amonestación a esos muchachos. No, y tercero, lo que yo te quiero decir es, yo le añado, Sergio, que aquí también, están pasando cosas en donde no hay ningún los tipo directores de esa escuela y los profesores y la seguridad, ¿dónde estaban? Es lo que te estoy diciendo. Y fueron grabados y no ha pasado absolutamente nada. Entonces así no. Entonces no nos quejemos por los niveles de impunidad, porque la impunidad comienza desde ahí, es desde abajo. La impunidad comienza desde la familia. Es cuando un padre le justifica a un hijo lo que hizo mal. Es ahí que comienza la impunidad en esta sociedad. Entonces, yo creo que, honestamente hablando te lo digo, yo creo que aquí como tenemos que ponernos, ¿tú entiendes? Y tomar en cuenta una serie de situaciones que se están dando y que la sociedad dominicana lo está viendo como algo natural. Y ojalá, vuelvo y te reitero, se apruebe pronto este bendito Código Penal, porque va a contribuir a un diseño adecuado y también de ver cómo nosotros podemos involucrar a la sociedad en todos estos programas, a los barrios, a los ayuntamientos, claro, que son los gobiernos locales. David Collado está haciendo un esfuerzo grandísimo en esa dirección y ha realizado conjuntamente con nosotros una serie de ferias
en donde se están involucrando comunidades barriales, el Ministerio Público, la Policía Nacional, en fin, y no te creas, en los sitios pilotos en donde se están implementando esas políticas, se comienzan a ver los resultados. Se comienzan a ver los resultados de una vez. Señor Tulio, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con ese y otros temas, porque nos quedan muchos temas de interés con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es un prestigioso abogado y también es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Y estamos hablando de los temas de interés del país, de lo que debemos concentrarnos para avanzar como sociedad, y ha sido una de las preocupaciones constantes de la Fundación, Servio Tulio. Vemos que se están haciendo cosas. Vemos a un Infotec que está trabajando y que está formando jóvenes. Y ahí el tema de la seguridad, porque la seguridad no es solamente un tema represivo, es preventivo y de integración de todo. Claro. Y hará falta las sanciones, pero también hace falta... Tiene una doctrina social, evidentemente. Exactamente, pero vemos también que las universidades, las principales, han replicado los centros de ayuda a las MIPYME y el fomento de nuevos talentos y de... para integrarlo. El mismo 911 ha tenido 911, un impacto también en el tema de la seguridad. Lo de República Digital, que están acompañando a pequeñas empresas o emprendedores de todo el país. Que todas esas acciones juntas con la jornada extendida, pudiéramos decir que debería tener otro impacto. Sí, ¿qué es lo que falta? ¿Hay una cohesión de todo? Institucionalidad. Ya. Eso es lo que falta. Porque se está gastando un dinero y se están haciendo acciones. Cuando tú lees todos los estudios, no lo que nosotros hemos hecho en la Fundación. Pero contribuye, porque poner el tema y aportar pero pudiese decirse, bueno, por eso son estudios que... No. Estudios que se han hecho desde fuera. Ya. Todos revelan los niveles bajos de institucionalidad que tenemos en la República Dominicana. Todos. Por el modelo político que se diseñó, o sea... Un modelo clientelista te propicia mucho la miseria y la ignorancia, no te creas. Yeah. Eso está demostrado desde el punto de vista científico y desde el punto de vista político. Y ese fue el modelo político que se diseñó, no que lo diseñó este gobierno, sino que se diseñó desde hace 40 años estamos en esto. Pero y no se puede romper, y la ley de partido no era como para romper un poco pero acuérdate que una ley, vuelvo y te reitero, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que el transfugismo no tuviese pero viéndole una ley, sino que hubiese sido como fue en España, el fruto de un pacto político entre los partidos. Entonces, esas son las cosas que aquí están faltando. O sea, una ley per se no te va a cambiar el modelo político de un país. Mucho menos estas leyes, que tienen una serie de lagunas, y nosotros lo advertimos, y ustedes lo saben porque vinimos aquí, que se están revelando en su implementación. Yeah. Esa es una realidad. ¿No? Yo creo que aquí lo que, a mi juicio, habría que hacer, y queriera Dios que sea pronto, así como se ha hecho un plan de educación, el Pacto por la Educación, hay pendiente el pacto eléctrico, el otro es el pacto fiscal. Ojalá y que la clase política y los sectores representativos de la sociedad, un consejo económico y social que aglutina a todas las instituciones que de una u otra forma estamos jugando un rol en este país, ver de qué forma nosotros podemos diseñar un plan en donde nos comprometamos a salvar la institucionalidad en este país. Porque en lo que nos estamos quemando... ¿Y quién debe participar ahí, Servio Tulio? Todo el mundo. Partidos políticos, gobiernos, universidades, congresos, pero es que a los partidos no les interesa. No te creas, yo creo que llega un momento... Por lo menos mientras está en el poder no interesa. No, pero yo creo que llega un momento en donde a lo inevitable se le da la bienvenida. El propio tema de la seguridad en este país es un tema institucional. Fundamentalmente. No todo, y la corrupción y la impunidad, todo es institucional. Porque oye lo que pasa, por ejemplo, tú hablas de la corrupción, para que los televidentes entiendan. La gente lo que ve de la corrupción es
Primero, después que se roban el dinero. Eso es lo primero. Y segundo, que quien se robó los cuartos, lo metan preso. ¿Tú no crees que lo lógico sería que desde el punto de vista del diseño institucional, eso existe en este país, ¿tú no crees que lo lógico sería es que nosotros, los órganos de controles que tiene el Estado, real y efectivamente asuman la responsabilidad de asumir lo que son sus atribuciones? ¿Tú no crees que sería mejor, por ejemplo, la Contraloría de la República? Oye, ¿cómo es posible que en el caso de la OISOE no, ONSA, en el caso de la ONSA, que se venía denunciando desde el año 2013 lo que estaba pasando ahí, hubo que matar a un abogado, producto de lo que tú quieras, yo no sé qué fue lo que pasó con él ahí, y fuera ese caso que motivara al Estado a que se abriera una investigación, ¿dónde estaba el Contralor? Porque a fin de cuentas, ¿para qué sirve un Contralor? Un Contralor sirve para que, mira, ten cuidado, no lo hagas, tienes que tener en cuenta esto, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Eso te iba a decir. Sí. Para que la Cámara de Cuentas es ex post. Sí, pero acuérdate que la Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Tenía 6 años que no hacía una auditoría. Es el control externo. No, a la Cámara de Cuentas le solicitaron unas auditorías en el marco del caso de Brecht. Íbamos para 2 años de eso. No, pero dijo que no podía hacerla, ¿no te acuerdas? Y que iba a pedir, ¿pero sobre qué base? Y que iba a pedir ayuda internacional, pero la ayuda que pedía estaba comprometida la entidad que solicitó la intervención. Ah, bueno. Entonces eso se quedó en nada. Entonces, yo quiero en 2 minutos. Ahí es que está el yo quiero en 2 minutos, Sergio Tulio. Porque nosotros tenemos instituciones, lo que tenemos es que ponerlas a funcionar. Ya. Yo quiero en 2 minutos tratar el tema del Tribunal Superior Electoral, porque ustedes se han pronunciado sobre eso. Claro. El tema de las lagunas que hay, que resulta que la mayoría de los casos son administrativos y van a parar al Tribunal Superior ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, la OEA... Son electorales, Ramón, y van a parar al Tribunal Administrativo. Así mismo es. Bueno, pero son por 2 decisiones. Pero son los que son calificados de administrativos. Ya. Son por decisiones del Tribunal Constitucional. Oye, ¿qué fue lo que pasó? La Constitución le diseñó una serie de atribuciones al Tribunal Superior Electoral. Pero la ley, atribuciones que son propias de este tipo de órgano, no la especificó. Inclusive la propia OEA, cuando vino en lo que fue el proceso, el anterior proceso, el del 2016, advirtió que había una serie de lagunas, es bueno que tú busques el informe, en la ley que iban a generarle problemas a ese tribunal por las confusiones que se presentaban. Pero vámonos más para atrás, ¿pero de dónde nace el Tribunal Superior Electoral? Sí. Claro, el Tribunal Superior Electoral nace de la separación que se hace de la Cámara Contenciosa Electoral que funcionaba a lo interno de la Junta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hasta tal punto. Yo sé que eso es materia del Tribunal Superior Electoral. El problema es que una sentencia del Tribunal Constitucional, esa atribución se la dio a la jurisdicción contenciosa administrativa. Frente a esa realidad, sobre la base, no cerró el tema, sobre la base de que el TCE abrió la posibilidad de que en la ley, se contemplaran de manera clara y específica que esas atribuciones son del Tribunal Superior Electoral. Y en eso estamos trabajando el Tribunal Superior Electoral, el vicepresidente del Senado, Aristide Victoria Ayer, y un servidor, a los fines de hacer una propuesta de reforma a la ley del Tribunal Superior Electoral con la finalidad de que se arreglen esos entuertos. Pero de eso es de lo que se trata. Sergio Tulio, como siempre, muy agradecido de tu participación. Yo quiero que tú me permitas anunciar una actividad ¿Cómo no? Claro. que tengo que comienza el miércoles, Pasado que se mañana. llama El Derecho y los Negocios, en el Hotel Intercontinental, son 3 días.
en donde vamos a abordar el tema de gobierno corporativo, todo lo que tiene que ver con reestructuración, todo lo que tiene que ver también con garantías mobiliarias. Tú sabes que hay una ley en el Congreso que ha generado una serie de debates, inclusive va el senador Charlie Mariotti a dar una conferencia magistral, y todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, bancario, en esta visión moderna de cómo tú puedes acelerar los procesos a lo interno de las empresas. Así que eso es un filete de actividad. Vienen 18 expositores internacionales, es decir, que se trata de una actividad monumental. Monumental, y yo espero que le demos la atención que debe, ¿verdad? Y que aprendamos de ahí y que hablemos de esas cosas. Quiera Dios. Muchísimas gracias, Servio Tulio Castaño. Gracias a ustedes.